Regresamos con más de Nexos y en el inicio del mes de las personas adultas mayores queremos difundir los temas que más le interesan a esta población. Nuestros adultos y adultas mayores exigen el respeto a sus derechos. Y hoy queremos analizar la propuesta de creación de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Nos acompañan para hablar del tema Sonia Salas, representante de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, JUPEMA, y también Ruth Rivera como representante del Foro Consultivo de las Personas Adultas Mayores y la Asociación Cartaginesa de la Tercera Edad. Bienvenida a ambas y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vemos que precisamente en el marco del mes del adulto mayor es el momento indicado para hablar de los derechos de esta población. Recientemente, ahora en agosto, en Nueva York, ustedes como representantes del gobierno, junto con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, ¿verdad? Y doña Ruth, que representa también a la sociedad civil, hemos estado participando activamente en la formulación de esta convención internacional, pero es un trabajo que viene ya desde hace algún tiempo. Entonces, contar a la gente cuándo fue que surgió la iniciativa y cómo se ha venido avanzando durante los años en la formulación de esta convención. Sí, bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad. En el año 2002, en Madrid, se realizó la segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento. La primera se realizó en Viena en el año 1982 y en esa asamblea, ¿verdad? Posteriormente, 5 años después, hay un seguimiento que hacen los países. América Latina y el Caribe realiza en Brasilia la segunda conferencia interregional sobre envejecimiento, y es en el seno de esa conferencia donde, producto de la declaración, ¿verdad?, que los gobiernos llegan, se hace énfasis y cobra importancia en la necesidad de una convención sobre los derechos de las personas adultas mayores y de nombrar un relator en el seno de las Naciones Unidas que venga a velar por los derechos de las personas adultas mayores a nivel mundial. Es, como le mencionaba, en esta declaración de Brasilia que se hace énfasis, y a partir de ahí se dan las luchas, ¿verdad?, para que sea en el seno de Naciones Unidas donde se gesta esta convención. Es importante resaltar que también a nivel de la Organización de Estados Americanos, la OEA, es una iniciativa que también se está realizando. Posteriormente, sí, el año pasado que se realizó en nuestro país la tercera conferencia intergubernamental sobre envejecimiento y que dio como resultado la Carta de San José. Esta carta da un respaldo total, ¿verdad?, así como lo hizo Brasilia, a la necesidad de una convención. Uno de los aspectos importantes de la convención es que es jurídicamente vinculante, lo que implica que los estados que lo suscriben o son parte deben regirse por el derecho internacional. Y precisamente porque uno de los temas que surge también de que es excelente que se generen este tipo, entre más instrumentos legales tengamos, ¿verdad?, y de peso, como lo menciona Sonia, como es una convención internacional, pues más estamos salvaguardando los derechos de los adultos mayores. Sin embargo, también tenemos que prever cuáles son esas estrategias para lograr que son vinculantes las normas, tanto las nacionales como las internacionales, que el país apruebe. Tenemos ya una ley, ¿verdad?, integral para la persona adulta mayor aquí en el país. Sin embargo, no siempre, ¿verdad?, es acatada o se vulnera en algunos momentos y muchas veces se da la impunidad. ¿Cómo podríamos hacer, Ruth, para prever como sociedad que en el momento en que también tengamos una convención internacional no se vaya a vulnerar? Porque eso también, pues además de lo que establezca la convención, es importante verlo a nivel estructural de Costa Rica, cómo podemos prever que no queden portillos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Creemos que existe la ley integral, pero muchas veces se incumple. Es una lucha, es una sensibilización que se ha venido dando a nivel del país. Con un tratado o un documento jurídico con carácter vinculante, pues es prácticamente obligatorio el cumplimiento. En nuestro país, pues, vemos que algunos de los derechos que ha sido difícil que se cumplan, sobre todo el derecho a la salud, que vemos que con las instituciones, sobre todo la Caja Costarricense de Seguro Social, pues o no cuenta con los recursos suficientes o se considera a la persona adulta mayor como que ya es una persona que no está aportando nada al país. Otro derecho, pues, importante es el ingreso, la seguridad social. En nuestro país también es algo que todavía falta mucho, el ingreso. Hay mucha pobreza extrema, y necesitamos
pues que se tengan los recursos necesarios también para que esa persona pueda vivir dignamente. La discriminación, sobre todo en el empleo, ya la persona mayor de 35, me atrevería a decir 40 años, ya no es empleada por la edad. Entonces, pues es algo también, un derecho importantísimo que le generaría un ingreso importante también y que en nuestro país ya no se le da trabajo a una persona mayor de 40, 50 años y mucho menos de 65 años y más. ¿Por qué la convención? Porque se requiere visibilizar, ¿verdad?, la problemática que enfrentan las personas adultas mayores, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. La vulneración de sus derechos, ¿verdad? Si bien es cierto, desde 1948 está la Declaración de los Derechos Humanos, ¿verdad?, no se logra visibilizar a las personas adultas mayores o no se establece la discriminación por edad como una razón, ¿verdad? Existen convenciones del niño, convenciones de la mujer, convenciones migratorias, pero sencillamente se ha dejado de lado la discriminación por edad, se refuerza esa discriminación. Y hay puntos importantes. ¿Qué beneficios aportaría una convención? Adaptarse a las consecuencias del envejecimiento. Según datos que maneja la CEPAL, en el año 2009 habían 700 millones de personas adultas mayores a nivel mundial. Se proyecta que para el año 2050 hayan 2.000 millones. Entonces, esto implica que los gobiernos deben de hacer ajustes importantes, readecuar, por ejemplo, a nivel de los servicios de salud, ¿verdad? Es uno de los aspectos importantes. Uno de los derechos, como mencionaba doña Ruth, el tema del trabajo también. Y nosotros como país nos hemos unido y en este sentido, en la reunión que se llevó a cabo en Nueva York del 12 al 15, que nosotros participamos, como sociedad civil, en realidad, aunque fuimos con la delegación de gobierno, nosotros como Junta de Pensiones, fueron 4 miembros por nuestra institución, doña Ruth, que la representó a su organización como la sociedad civil, y que teníamos la voz de la sociedad civil con doña Ruth, ¿verdad?, porque nosotros íbamos dentro de la delegación de gobierno, y el doctor Fernando Morales, que en este caso representó al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Aprovechamos todos los espacios que tuvo Costa Rica, ¿verdad?, cada vez que tenía voz, tanto la posición de gobierno como la posición de sociedad civil, para resaltar la necesidad de la convención. ¿Y hay algún plazo como pronóstico, que al menos como organizaciones esperen poder tener concluida ya la convención? Es un aspecto de lucha, ¿verdad? Nosotros en nuestro país hemos hecho un énfasis importante de que la gente conozca la importancia de la convención. ¿Por qué es necesaria? Porque tenemos una resistencia importante a nivel de países, ¿verdad?, países fuertes como Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea, Japón. Ellos se oponen totalmente a la convención, consideran que con los instrumentos jurídicos que hay actualmente, ¿verdad?, a nivel de cada país, sea por ejemplo en nuestro país la ley o inclusive el Plan de Acción de Madrid, ¿verdad?, que no es un instrumento vinculante, que en derecho se conoce como un instrumento de derecho blando, no es suficiente porque no obliga al país. La importancia de una convención es que es un instrumento jurídico vinculante, que el país que en este caso lo acoja está obligado a cumplirlo y que existen mecanismos de supervisión, que el país que lo acoja va a estar supervisándose un órgano internacional para velar por su cumplimiento. Doña Ruth, las personas adultas mayores que estén interesadas en formar parte de las organizaciones de la sociedad civil, que están teniendo también, ¿verdad?, impacto sobre las decisiones que se están tomando a nivel gubernamental. Si una persona adulta mayor que está viendo la entrevista está interesada de repente con la asociación que usted representa, ¿cómo podrían también integrarse o estar más cercano a este trabajo? ¿Algún número de teléfono, un lugar donde reunirse? Bueno, es importante retomar que los adultos mayores, como mencionábamos, pasan a ser actores, deberían de ser actores y no ser las personas que se benefician únicamente. Entonces, queremos hacer un trabajo que la Junta de Pensiones ya lo ha hecho muy bien con todos sus asociados. En cuanto a la sociedad civil, como hogares, centros diurnos, que yo represento uno de los de Cartago, pues queremos hacer un trabajo ya más que todo con ellos y que sean de verdad los que participen en qué es lo que quieren, qué es lo que queremos. ¿Y cómo podrían acercarse ellos? Bueno, en ASCATE, que es la asociación que yo represento, el teléfono es 25 51 95 04 o 25 91 4012. Estamos ubicados en Barrio Los Ángeles, en Cartago, y somos una organización bueno, que ya estamos acreditados en Naciones Unidas como sociedad civil y que en Cartago es muy conocida y que pueden acercarse, y queremos hacer un trabajo, como decía Sonia, unidos tanto gobierno como Jupema, que nos va a aportar
toda una capacitación o unos talleres de sensibilización y trabajar en conjunto. Eso definitivamente es importante, ¿verdad? Les agradezco a ambas, pues la compañía. Quedan los números también para quienes se quieran acercar. Para cerrar, Sonia, ¿algún número de teléfono? Sí, gracias. Aprovecho también para invitarles. Nosotros como sociedad civil nos hemos unido, ASCATE, y en este sentido vamos a realizar una reunión el próximo jueves 24 de octubre en el auditorio de la Junta de Pensiones para dar a conocer más aspectos relacionados con la convención, ¿verdad? Y en este sentido reiterar, bueno, también hay un aspecto importante que debemos considerar, que es reconocer la labor que ha realizado la señora presidenta en apoyo a la convención. Costa Rica es uno de los países, ¿verdad?, que en este sentido apoya abiertamente la convención. Y pues reiterar, ¿verdad?, la necesidad, porque pese a que la universalidad de los derechos humanos, siempre hay una discriminación por edad importante. Sí, hay que combatirla. Entonces, invitados el 24 de octubre a esta 24 de octubre a partir de las 8:30 en el auditorio de la Junta de Pensiones. Pues bien, muchas gracias a ambas.